Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, Un Doctor en tu Casa. En esta ocasión vamos a hablar del cáncer de pulmón y cómo prevenirlo. Pero las siguientes videos vamos a hacerlo de una manera donde podamos entender el funcionamiento de los pulmones y cómo poder reconocer los riesgos para poder tener cáncer de pulmón. Así que vamos a empezar primero a conocer bien nuestros pulmones. Vamos a hablar de la anatomía y el funcionamiento, fisiología de los pulmones a grandes rasgos. Vamos empezando. Hicimos este dibujo representando a los pulmones. Derecho, izquierdo. Así que el pulmón derecho es diferente al izquierdo y por eso los pusimos ambos. El derecho tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior. Y el izquierdo tiene 2 lóbulos, porque en su mayoría el corazón está en la parte izquierda del tórax. Así que se divide en el lóbulo superior e inferior. La tráquea, donde pasa el aire, se divide en 2, en el ilio, donde viene la carina, aquí donde se divide en 2. Y bueno, esto tiene mucho más cartílago, es menos flexible. Conforme avanza a la periferia, la periferia del pulmón va perdiendo ese cartílago y se hace más flexible. Vamos a estar viendo cómo va cambiando este bronquio de la tráquea. Pasa a uno más delgado que se llama bronquio, aún se divide más y estos se le llaman bronquiolos. Los bronquiolos están mucho más pequeños y así van descendiendo, se dividen en bronquiolo segmental, subsegmental, bronquiolo conductual y así respectivamente hasta llegar al bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio es muy pequeño y solamente pasa el aire con mucha fuerza porque el diámetro del espacio donde pasa el aire es mucho más pequeño y llega a un punto final donde se lleva al cambio el intercambio de gases y esto se llama el alvéolo. El alvéolo, lo hacemos un zoom aquí y esto representa el bronquiolo respiratorio donde termina en varios alvéolos. Imagínense que son un acúmulo como de uvas y todas en donde todas están en contacto con la sangre. Así se lleva al cambio el intercambio de gases. Bueno, vamos a ver cómo se forma el alvéolo. Y el alvéolo, bueno, entre ellos están varias células. Le puse aquí varios colores. Entre ellas está el neumocito 1, donde se lleva el intercambio entre oxígeno y CO2. El neumocito 2, que es en la superficie, donde da el sulfactante, es una sustancia que hace que no se peguen las paredes del alvéolo. Acuérdense que el alvéolo es como un globo que se infla y se desinfla. Y este alvéolo, pues al desinflarse, tiene un líquido importantísimo que se llama surfactante, donde estas paredes al tocar no se pegan, pueden abrirse de nuevo. Y esto es a consecuencia de la secreción del neumocito 2. Y el macrófago, que es una célula que limpia todas las sustancias impuras o que no deberían de estar ahí, en ese globo que se llama alvéolo. Vamos a ver un zoom aquí de lo que es el alvéolo para poder ver cuáles son las células de una mejor manera. Aquí lo representamos con el macrófago, donde son las células que limpian el alvéolo. Y los neumocitos 2, como pueden ver, no hay tantos, son los que secretan esta sustancia del factor surfactante, ¿sí? Y los neumocitos 1. En un promedio, pues esto es mucho mayor porque son las células planas donde se lleva a cambio el intercambio de gases. Esto es como un 90-95% y es alrededor de un 5%, los neumocitos 2. Entonces, ¿por qué? Porque una de las una función muy importante es el intercambio de gas, donde el oxígeno que respiramos se va hacia el torrente sanguíneo. Esto representa un vaso sanguíneo, aquí en rojo, y se va entra oxígeno al torrente sanguíneo, a la sangre, y sale y entra el CO2 para que pueda ser expulsado por la expiración. Así que bueno, esto es en representación el neumocito, donde se lleva el intercambio de gases. Bueno, y ya que hablamos del alvéolo, vamos a continuar viendo otro tipo de células que están en el bronquiolo y en el bronquio, y así comprender más de dónde proviene este cáncer del pulmón.
Así que para eso vamos a hacer un cortecito aquí en uno de los bronquiolos y hacemos un zoom. Hacemos un aumento donde representa la mucosa del bronquiolo, ¿no? Entonces están así todas las células alrededor. Y esto pues hacemos otro zoom para poder valorar cada célula. ¿Sí? Todas las células que se encuentran aquí en la mucosa del bronquiolo, en la capa de la pared del bronquiolo, la vamos a hacer más grande para poder estudiar los tipos de célula. Y bueno, las células que están en el bronquiolo, bueno, pues todas vienen de una célula madre que se llama membrana basal. Vamos a representarla así. Y vamos a ponerle aquí su núcleo. ¿Sí? Los núcleos. Y bueno, de todas estas, de la membrana basal, tienen diferente manera para crear diferentes células. Y así, pues se crean varios tipos. De ahí que vamos a ver posteriormente donde existen varios tipos de cáncer de pulmón, dependiendo a qué tipo de células se empiece a malformar o mutar. Entonces, una de ellas le llamamos las células ciliadas, donde vienen muchos cilios. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí, ciliada, o en inglés, ciliary cell, y vamos a ponerle su núcleo. Esta célula, pues, tiene muchos cilios, como son como unos vellos donde barren el moco, las células, las cosas que no deberían de estar ahí, y barren y limpian todo el área donde va el aire. Así que le llamamos células ciliadas. Otra célula, pues vamos a representarla aquí al lado de la célula ciliada y le vamos a poner la forma como de un cáliz o una copa. Bueno, esta tiene su célula aquí abajito porque secreta mucho moco. Hay mucha mucina que se mezcla con agua y forma moco. Entonces, esta produce el moco donde se pegan con algunas sustancias que van en el aire y esta pues son barridas por estas células ciliadas, ¿no? Hacia afuera y con una tos pues se expectora. Entonces, a esta le llamamos célula caliciforme porque tiene forma de cáliz o de una copa. ¿Sí? Y bueno, en inglés le vamos a llamar también, como le llamamos en Estados Unidos, goblet cells. ¿Sí? Y bueno, goblet, que significa cáliz. Vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente célula tiene una función muy importante de protección de toda vía aérea y la llamamos células claras. ¿Sí? O club cells. Célula clara o club cells. Esta tiene la función de protección. Y bueno, otras de las células que tenemos son las células neuroendocrinas. Neuroendocrinas. Y bueno, estas células producen aminas y algunas, bueno, son hormonas que, bueno, se activan porque son receptores de la cantidad de oxígeno que se encuentra circulando en estas vías aéreas. Entonces, son receptores de esta cantidad de oxígeno y pueden secretar hormonas. Como tenemos la serotonina, la calcitonina. Y bueno, cuando veamos los tipos de tumores, vemos que muchos de estos tumores secretan de forma descontrolada hormonas y estos dan síntomas de acuerdo al tipo de hormonas que se encuentren. Por ejemplo, hormonas del el cortisol, por ejemplo, y empieza a tener un problema del síndrome de Cushing. Y bueno, vamos a hablar posteriormente sobre qué tipo de cáncer es, el tipo de cáncer que se puede presentar pero es importante el porqué de los síntomas, porque estas son una de las células más comunes que encontramos en las vías respiratorias. Recuerden que la célula de la membrana basal es la que por alguna razón, un contaminante,
la contaminación ambiental, el cigarro en su mayoría, asbestos. Bueno, vamos a hablar sobre el riesgo que existe para que empiece a haber un cáncer de pulmón. Hace que esta célula se vuelva anormal o mute, ¿sí? Y entonces esta célula empieza a crecer en forma descontrolada. Al crecer de forma descontrolada en su periferia a todos lados, pues acuérdense que es abastecida por un torrente sanguíneo, porque hay mucha sangre donde se lleva a cambio es importante tener el cambio de oxígeno al CO2. Entonces estos vasos sanguíneos alimentan estos tumores o estas células, les dan oxígeno y empiezan a crecer de manera descontrolada. Pero el problema viene cuando células empiezan a entrar al torrente sanguíneo y empiezan a viajar a otros lugares que no son localmente, empiezan a viajar por la sangre, ¿sí? Y a esto, pues, cuando van viajando por la sangre se le llama metástasis. Y así se van esparciendo por otras partes del cuerpo, desarrollándose más todavía el cáncer. Entonces, bueno, importantísimo de saber de dónde provienen el tipo de cánceres. Vamos a empezar con 2 ejemplos para poder entender y darnos cuenta de la importancia que existe entre reconocer los factores de riesgo y la manera como se identifican las radiografías y los nódulos en el pulmón. Sí, vamos a empezar uno de los ejemplos que tenemos y que me acuerdo de aquí en Estados Unidos, en la clínica, un señor donde tenía 70 años de edad, 70 años, y pues bueno, nunca había ido al doctor, no había por los últimos 10 años y se hizo una tomografía por una tos crónica que tenía, ¿sí? Hizo una tomografía, CT scan, tomografía o un CT scan. Y bueno, era una tos crónica y de repente le daba fiebre y baja de energía. Su familia le decía, pues ha bajado de peso y no sabemos por qué. Bajo de peso. Bueno, la tomografía se realiza porque pues tiene algunos riesgos y el factor más que lo pone en riesgo, pues que ha fumado por los últimos 30 años, fumado alrededor de 40 cajetillas al año o más. ¿Sí? Entonces va la tomografía. ¿Y qué dice la tomografía? La tomografía, o aquí como se le conoce como CT scan, o la tomografía, reporta un nódulo en el lóbulo superior derecho, nódulo en el lóbulo superior derecho. Importante reconocer cuáles son las características de ese nódulo. Y pues bueno, nos dicen que el nódulo está especulado, que tiene muchos picos, que no tiene calcificación, pero es como una masa. Y importante saber cuánto mide. Nos dice que mide 11 milímetros. No podemos saber de otra tomografía anterior porque los últimos 10 o más años no había ido a algún médico. Entonces, este nódulo en el lóbulo superior derecho con picos tipo masa y mide alrededor de 11 milímetros. Encuentran también que había enfisema. Sí, enfisema, pues son cambios que hay cuando las personas fuman mucho y pues hay como algún tipo de inflamación y características donde pueden identificarse como enfisema. Entonces tenemos otro caso donde hay una mujer, ella tiene 30 años, ¿sí? Y bueno, también empezó a toser, tos de más de 2 semanas. No fiebre, no cambios en el peso, no pérdida de peso, ¿sí?
Y a ella, pues, se le hizo una tomografía donde se le realiza, se le ve por la tos que tiene y tenía otra preocupación porque esta tos iba empeorando poco a poco, ¿sí? Entonces, la tomografía, y había otros motivos, pero bueno, vamos a enfocarnos sobre los datos que da la tomografía. Ahora, vamos a ver, no había pérdida y no fuma, ¿sí? No pérdida de peso, no fuma y bueno, vamos a ver cómo eran los datos de la tomografía. Tomografía o el CT scan. Bueno, lo dice que es un nódulo bien, smooth nodule, te dicen, que no hay picos, que está bien dibujado la lesión y mide 5 milímetros, está localizado en el lóbulo medio del lado derecho del pulmón, ¿sí? Lóbulo medio. ¿Sí? Y bueno, vamos a estar viendo que pues la medición, qué características tiene el nódulo, en dónde está localizado y bueno, ¿qué más nos falta? Bueno, estos son los dos casos que tenemos. Un señor de más de 70 años, no ha ido doctor. Ella, pues sí, ha ido a sus citas, pero tiene 30 años y ha tenido tos por más de 2 semanas. Ha ido un poco empeorando. Están preocupados por cosas como neumonía. Tiene factores de riesgo. Bueno, no, pues no tiene fiebre, no tiene pérdida de peso, no fuma. Tiene otros factores de riesgo, pues sería para algún problema infeccioso, pues podría ser, pero estos los vamos a ver si hay factores para nuestro tema del día de hoy sobre cáncer de pulmón. Bueno, síntomas. Bueno, los síntomas principales, pues la tos, y tos que empeora. Tos con sangre. ¿Sí? Vamos a estar pendiente de las sibilancias. ¿Sí? Acuérdense que todo esto pues tiene que ver cuando hay alguna masa que crece ya ven que vimos los bronquiolos y donde empieza a haber una disminución del el espacio donde pasa el aire, pues entonces se puede acumular el moco, se empieza a acumular y no pasa el aire bien, entonces empieza a silbar y esto se le llaman sibilancias. Empieza a silbar alguien que no tiene riesgos de asma y que nunca había tenido sibilancias anteriormente y empieza a haber silbido. Entonces, por eso es importante saber cómo es la anatomía del pulmón. Bueno, empieza a haber dificultad para respirar, shortness of breath, como le dice, dificultad a respirar. Sí, y bueno, da el dolor de pecho muchas veces, fiebre en algunas ocasiones, también pérdida de peso. Debilidad, ¿no? Cuando falta de energía. Y bueno, todo esto que vemos como debilidad, cansancio, pues debe porque hay unas citoquinas que se desprenden cuando hay cáncer, como el tumor necrosis factor, en sus siglas en inglés, factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 8, interleucina 6, y pues se ven en la inflamación, ¿verdad? Entonces todo eso ocasiona que haya fiebre, malestar general, pérdida de peso, debilidad. Y bueno, el cansancio es muy importante, cansancio. Bueno, vemos esto. Bueno, obviamente no queremos que haya estos síntomas, por eso en el próximo video vamos a ver, para poder evitar que existan los síntomas, cómo se puede haber una prevención primaria, una prevención secundaria. Y entonces vamos a ver ahora cuáles son los factores de riesgo. Factores de riesgo. Y bueno, tenemos como factor de riesgo principal el tabaco. ¿Sí?
Hasta un 90%, de 80 al 90% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón está relacionado con el tabaco. Y bueno, el tabaco está relacionado con otros muchos cánceres que vamos a ver, tipo de cáncer. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema de hoy, que es el cáncer de pulmón. El tabaco está muy relacionado con el cáncer de pulmón. Otro factor como el gas radón, sí, que es un derivado del uranio, que se encuentra en la Tierra. Personas que se encuentran extrayendo uranio, pues también tiene el riesgo. Otro que es el contacto o la exposición, ¿sí? La exposición a sustancias como el asbesto. Vamos a poner asbesto. Antes se usaba mucho más el asbesto, se usa en construcción como insolación, materiales en donde tiene que aguantar mucho calor, es un material muy fuerte, son como unas fibras y bueno, al respirarse está muy relacionado con el cáncer del pulmón. Otras exposiciones como gases, como el del diésel, como el cromo, están relacionados con el cáncer del pulmón, pero en su mayoría el asbesto, manténgalo en su mente. La otra es fibrosis y enfisema, ¿no? O problemas como EPOC. Bueno, en inglés se le llama COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Y en español, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así que les digo, las dos, COPD o EPOC, que están muy en relación con el tabaco, ¿sí? Y pues la fibrosis del pulmón también viene de un factor de riesgo. El factor hereditario, historia familiar. Y importante, si alguien en la familia tuvo cáncer de pulmón, hay que tener una vigilancia peculiar en estos pacientes. Y la radioterapia, imágenes, radiación. Algunos pacientes que tienen cáncer de otro tipo, que reciben radiación o que han tenido muchas imagenología, muchas radiografías o tomografías que aumentan mucho más la exposición a la radiación. Y estos son los factores de riesgo más importantes que existen. Factores de riesgo aumentan el cáncer. Son personas que sean mayores de 70 años, ¿sí? Que fumen tabaco, que el tamaño de la lesión sea más de 2 centímetros. Esto aumenta mucho más el riesgo. O que haya un cambio, ¿sí? De 8 milímetros de una tomografía a otra, que cambie rápido en 8 milímetros. Pero si ya tiene 2 centímetros, el riesgo mucho más, el riesgo es mucho mayor. El tipo de lesión que sea espiculada, con picos, ¿sí? Y que no esté calcificado. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo? Que más que nada que son menos riesgo, ¿no? Que cuando ves una lesión en la tomografía, menos riesgo de cáncer. Bueno, pues que la persona tenga menos de 45 años de edad, que no fume, ¿sí? Y vamos a ver el tamaño, que sea menos de 8 milímetros y que no haya cambios entre una tomografía y la otra. Y vamos a ver que la lesión sea smooth, que no haya picos y que esté calcificada. Si se encuentra en esto, la tomografía con estas características, una persona menos de 45 años que no fume, que no haya calcificación en la lesión y la lesión no sea menos de 8 milímetros, entonces el riesgo será mucho menor. Bueno, y bueno, ya que vimos los síntomas, los factores de riesgo, los síntomas y la anatomía, cómo funcionan los pulmones, así como las células, vamos a recordar estos dos casos que vimos en clínica sobre las
dos tipos de pacientes y ver los riesgos que pueden tener para un cáncer de pulmón. Recuerden que vimos a un paciente de 70 años de edad, masculino, que no había visitado al doctor por unos más de 10 años, tenía una tos crónica varios meses, empezó con fiebre, decía que tenía baja energía, cansancio, pérdida de peso, y era un fumador que regularmente se dice que, bueno, si hacemos la medición de todas las cajetillas que fumaba durante el año, más de 20 cajetillas podía fumar. Dice que fuma por un promedio de 40 años. Tu tomografía había un nódulo que mide de 11 milímetros, de forma con muchos picos, estaba espiculado y que estaba localizado en el lóbulo superior derecho. Él tenía también, se reportaba que tenía enfisema, o sea, cambios en el tejido del pulmón inflamatorios con mucha producción de moco por debidamente al tabaco. Y por otro lado, recuerden que teníamos a una femenina, 30 años de edad. Ella visitaba regularmente al doctor y bueno, empezó con tos que permanecía por más de 2 semanas y empeoraba y empeoraba. No había fiebre aún, no pérdida de peso, no fuma y pues su tomografía reporta que había un nódulo en que medía alrededor de 5 milímetros con bordes bien definidos y estaba en el lóbulo medio derecho. Lóbulo medio derecho. Bueno, ya vimos de acuerdo a estos temas, factores de riesgo, los síntomas y las características que existen en la tomografía, pues definitivamente vemos que nuestro paciente de 70 años tiene muchas posibilidades de que tenga cáncer de pulmón. Y bueno, en próximos videos vamos a ver qué tipos de cáncer de pulmón existen, cuál es el siguiente paso una vez que se sospecha el cáncer de pulmón y cuáles son las expectativas o tratamiento. Recuerden que al final de estos temas vamos a hablar vamos a enfocarnos mucho en el tabaco y cómo dejar de fumar. Recuerden que esto es el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de pulmón y muchos otros tipos de cáncer y enfermedades, el tabaco. Bueno, en nuestro siguiente video vamos a hablar más de lleno de cuáles son los tipos del cáncer de pulmón, cómo se diagnostica a temprana en tiempo lo más rápido posible. Y vamos a finalizar con tratar de cómo dejar de fumar. Vamos a hablar sobre la adicción hasta el tabaco y cómo hacerle para dejar de fumar. Gracias y nos vemos a la próxima.